A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo es la radio del Arzobispado Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, canales de televisión en cable, varios canales de televisión en cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, que transmiten, y otros canales de cable también en el interior del país. También Facebook de Radio Santa Rosa, Facebook de Radio Quillabamba TV, canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Muchísimas gracias por suscribirse, suscríbase a nuestro canal, y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 4 de octubre del año 2023, día de San Francisco de Asís. Les enviamos un cariñoso, un fraterno abrazo desde la familia dominica a todos nuestros hermanos franciscanos, que hoy les tenemos mucho afecto y cariño. También hay que decir que hoy día el Papa Francisco ha inaugurado la 16ª Asamblea de Obispos, aperturando el Sínodo de los Obispos, que va desde hoy día 4 de octubre hasta el 29 de octubre. Participan 365 personas del Perú. Está Monseñor Miguel Cabrejo, Monseñor Edison Farfán, Monseñor Pedro Barreto, Monseñor Lizardo Estrada y el Padre Juan Vitó. Esos son nuestros delegados, y también Monseñor Pérez Bot, que es ahora cardenal, a quien enviamos un saludo, que era el obispo de Chiclayo, es obispo en mérito de Chiclayo. Y todo esto tiene relación con lo que Rosa María va a comentar, porque nada más y nada menos que hoy día, por la tarde, se va a debatir en el Congreso de la República una solicitud de la Presidenta de la República porque quiere ir a ver al Santo Padre en estos días, del 11 al 15. ¿Cuál será el propósito? ¿Tan rápido se arme una agenda presidencial? Es la pregunta que me hago. Y el Papa además estos días está con mucha actividad con lo del sínodo. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, a ver, una noticia sorpresiva que vamos a comentar extensamente y nos permitirá hablar del sínodo también. Pero vamos primero con los auspiciadores de este programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centik, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web, centik.com.pe. Muy bien, y usted también nos puede ayudar, por supuesto, se lo recordamos todos los días, capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Y si no puede hacerlo, a través del sistema PayPal o cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Lo único que tiene que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe. Ahí están las instrucciones paso a paso. Es un sistema muy sencillo, muy seguro, y ayuda a usted a contribuir al sostenimiento de una radio que, como radio pastoral, vive de la divina providencia. Muy bien. Y ahora vamos a comentar algunas de las noticias que ha mencionado Abel. Y una que nos sorprende mucho y nos llama muchísimo la atención es el sorpresivo anuncio de una gira presidencial
para la próxima semana. La próxima semana es 11, Abel. ¿No? El próximo miércoles es 11. Claro, hoy día estamos el 4. sábado 7, 8, 9, lunes 10, el miércoles, sí, miércoles, Ya, exacto. miércoles 11. Entonces, vamos por partes. Hoy es el día de San Francisco, ¿ok? Así que un saludo a todos los panchos del Perú, a todos los franciscos. Yo no sé si vieron el calendario, ¿no es cierto? El santoral y dijeron, Francisco, perfecto, nos vamos a ver a Francisco. Pero, a ver, vamos por partes y cucharadas. Hoy, día de San Francisco, el Papa abre el sínodo, tal vez uno de los sínodos más importantes de su mandato. Un sínodo que va a durar 4 semanas y que va a discutir el futuro de la Iglesia Católica, así de histórico e importante. Un sínodo tan importante que en esta oportunidad la Asamblea no reúne solo a los obispos católicos del mundo, ha incluido a laicos y a mujeres que también van a votar en la Asamblea. Así de histórico es este sínodo, ¿ok? El Papa hoy inaugura el sínodo, el día de San Francisco, que es el santo, ¿no es cierto?, que él escoge como nombre para tomar para su papado. Muy bien, es un día importante para la Iglesia el día de hoy, para el futuro además de la Iglesia. En este sínodo tan sensible, que va a durar 4 semanas, donde participan más de 400 personas, con 350 con derecho a voto, con, ¿no es cierto?, una preparación de 2 años, que ha empezado con preguntas en las parroquias de todo el mundo, a los laicos, sobre temas muy sensibles sobre la familia, sobre las poblaciones homosexuales y cómo acogerlas dentro de la iglesia, sobre el rol de las mujeres, el diaconado femenino, la posibilidad del orden sacerdotal femenino. Todo eso está sobre la mesa, temas profundamente sensibles que pueden cambiar el futuro de la iglesia y que en algunos casos, por primera vez se llevan a un sínodo para discutirse al menos, donde parte de la asamblea tiene una posición y parte tiene otra muy distinta. Donde antes de empezar ya le han pedido a los cardenales, 5 cardenales al Papa, que fije posición, por ejemplo, sobre el tema de la bendición a matrimonios homosexuales. Y el Papa ha fijado posición ya. Entonces, estamos hablando de un momento complicado para el Papa, difícil para la Iglesia, pero el Papa nos ha llamado a todos, los que somos católicos, a vivir el camino del sínodo, a vivir la vida sinodal. ¿Qué cosa es el sínodo? La palabra sínodo es asamblea o reunión. Entonces, el camino sinodal es caminar reunidos, caminar unidos. El sínodo es la unión. Y esa es la idea del Papa Francisco. Así como hay un carisma en Francisco por la naturaleza, por eso adopta el nombre Francisco, hay también un carisma en Francisco por llevar a la iglesia, ¿no es cierto?, al futuro. Se acusa mucho a la iglesia de vivir en el pasado, de no renovarse. El Concilio Vaticano II fue un esfuerzo de renovación inmenso dentro de la Iglesia Católica. Inmenso. Algunos señalan que ni siquiera ha concluido hace más de 50 años hoy. Bueno, estos sínodos lo que buscan nuevamente es ese debate. Entonces, por ejemplo, el Papa ha planteado una posición que puede ser controvertida por algunos sectores de la Iglesia, porque finalmente somos humanos y tenemos que debatir y criticar las ideas. El Papa ha dicho que sí se puede bendecir una unión de personas del mismo sexo en la medida en que una bendición es un ruego a Dios por mejoría o por bienestar. Pero que eso no quita que no hay posibilidad alguna de un matrimonio entre personas del mismo sexo, y no quita que la unión de personas del mismo sexo fuera del matrimonio
es en sí misma pecaminosa. Pero que si esas personas se acercan a la iglesia a pedir una bendición en el sentido de un ruego a Dios por ellos mismos, la iglesia no puede juzgarlos ni condenarlos. Y la posición del Papa contra la no discriminación lo que busca es una acogida y una conversión. Y le ha pedido a los obispos, no son jueces ni verdugos. Entonces es una posición para estos tiempos, si quieren un poco más de avanzada, de contemplación del problema, de discusión del problema. Hay temas sensibles como los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, hay temas sensibles como el sacerdocio, como el celibato, como la posibilidad, como les decía, de mujeres diáconos. Eso parece que va a avanzar, más no orden sacerdotal. Eso depende, hay que decirlo además, el orden sacerdotal, la posibilidad de que las mujeres accedan al orden sacerdotal es una decisión adoptada en el siglo II o III, pero podría cambiar, si es que así lo decía el Papa. Y obviamente iluminado por el consenso de la Iglesia. Entonces, estos temas complejos, sensibles, que van a tener posiciones encontradas. Ahora, ojo, esto no es como un parlamento donde hay una democracia por mayorías. No, no, no. Acá las decisiones se adoptan por consensos extendidos, o por si acaso. No esperen tampoco cambios radicales porque tienen que generarse consensos muy extendidos y recomendaciones muy extendidas. Bueno, imagínense ustedes que en medio de este camino sinodal donde el Papa ha puesto tanto esfuerzo, reitero, son más de 2 años de trabajo de consultas a las bases de la Iglesia, en las parroquias de todo el mundo, que han construido, ¿no es cierto?, una respuesta al obispo. Y de ese trabajo de laicos se ha ido construyendo, ¿no es cierto?, informes. Y esos informes los obispos del mundo entero los han trabajado y los llevan a esta asamblea. De ese camino de recojo, de oída, de escucha, de sínodo, a Dina Boluarte se le ocurrió ayer que el 12 puede visitar al Papa. Yo, la verdad, que me he quedado profundamente sorprendida. El Papa está en medio de un asunto al cual la Iglesia le ha puesto mucho tiempo, mucha dedicación. El Papa, ojo, no decide nada en estas asambleas, preside las asambleas, por supuesto. Son asambleas extensas, se trabaja en grupos de trabajo primero. Hay muchos grupos de trabajo para distintas temáticas. Y esos grupos de trabajo proponen, votan, discuten. Como les digo, primera vez en la historia que participan mujeres en el Senado. Y primera vez en la historia que se permite participar a laicos en el sínodo, con capacidad de votar en los grupos de trabajo. En medio de esta importantísima hora histórica para la Iglesia Católica, Dina Boluarte se va a Roma la próxima semana y le van a dar una audiencia privada. ¿Por qué? Para agradecerle al Papa su visita del 2018. Puede ser que en esta complicadísima agenda del Papa le den una audiencia privada de 10 minutos, ¿no? ¿Para qué? Miren, utilizar al Papa para mejorar tu imagen pública es algo que ya no funciona. Y pueden preguntárselo a un presidente del Perú que ayer presentó un libro de memorias, Pedro Pablo Kuczynski. Él creyó que con el Papa en el Perú iba a lograr, ¿no es cierto?, mejorar su imagen después del indulto de Alberto Fujimori. Él lo creyó. Va a Roma el 2017, es el último presidente peruano que se ha entrevistado con el Papa. Va a Roma el 2017. Él dice
que le habló de Fujimori al Papa y que el Papa le dijo, suéltalo, che, algo así ha puesto en las memorias, puede ser. Y él con ese aval se sintió muy reconfortado. Entonces en la Navidad del 2017, después de mentirme, por eso lo puedo hablar en nombre propio, hay un sujeto que pretende difamarme todo el tiempo, ¿no? Porque yo puse un tuit sobre el testimonio que me da Kuczynski a mí el día anterior a la liberación de Fujimori. Son las palabras de Kuczynski, pues papito, no las mías, en fin. Y lo ponen, ¿no? Estos son los tweets falsos de Rosa María Palacios, que ha mentido. Ahora, los tweets son para gente con cerebro, ¿no? En fin, paréntesis aparte. Kuczynski miente a mucha gente, libera inconstitucional e ilegalmente a Alberto Fujimori. Ese indulto se revoca en la Corte Interamericana, porque viola la convención, como era obvio. Y además se indispone a toda la izquierda que indirectamente lo había apoyado en quedarse en el poder. No había votado a favor de su bancada, se había abstenido. Y pensó que la llegada del Papa en enero de 2018 iba a generar una simpatía para él. Pero el Papa, que no es tonto, no se dejó instrumentalizar. La Iglesia Católica no es instrumento para el poder político. Y si el poder político cree lo contrario, hay que explicarles que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. Y ha sabido a lo largo de centurias zafarse más o menos rápido de la instrumentalización del poder político. Entonces, si lo que pretende Dina Boluarte es mejorar su imagen pública a costa del Papa, creo que va a ser la peor patinada de su gobierno, y eso que tiene patinadas enormes. Porque el Papa no se calla nada. Y si la audiencia privada termina en él diciéndole, señora presidenta, ¿cómo es posible que hayan 49 muertos por proyectil de arma de fuego de su gobierno? Esos muertos son mi gente. Esos muertos vienen del pueblo católico. ¿Se imaginan el viajecito? Entonces, no sé qué pretende la Cancillería, de verdad. ¿Contrarrestar qué? Porque ir a la FAO queda en Roma, por si acaso, ¿eh? Está, digamos, a unas 30 cuadras del Vaticano, más o menos, ¿no? Entonces se va a Italia, a una reunión en la FAO para hablar del hambre en el mundo, no parece muy importante, el Papa la bendice y luego se va a Alemania a una reunión con el presidente de Alemania. ¿Qué agenda tiene Alemania en América Latina? Tiene una agenda importante, por supuesto, sobre todo, además, en proyectos de colaboración humanitaria, donde tiene enormes preocupaciones, además. Pero que eso sea prioritario en la agenda de la señora presidenta de la República. ¿Qué es lo prioritario en política exterior hoy? Ver cómo arreglamos el desaguisado que ha organizado el Congreso, mandando 13 congresistas a cambio de unos viáticos y un pasaje a Rusia, donde han estado en una asamblea con Putin. El 10% del Congreso peruano le aceptó el todo pagado, un all inclusive, le dieron, vamos, all inclusive a Moscú, somos, sin entender la posición geopolítica que tiene el Perú y casi todos los países de América Latina sobre la invasión rusa a Ucrania. Entonces, ese enredo que ha generado la protesta de la Embajada de Ucrania en el Perú, protesta, ese enredo es prioritario en la política exterior peruana. Y hay que ver cómo se compensa a Ucrania. Se compensa y se explica que acá tenemos un conjunto de realmente
congresistas que se trepan al primer avión que hay porque no han viajado nunca en su vida aparentemente y querían conocer Moscú, y con eso, con un pasaje y unos viáticos te los compras, ¿eh? 13, el 10% de un congreso en otro país que ha invadido a otro más pequeño del cual nosotros hemos manifestado nuestra solidaridad y apoyo. ¡Qué horror! Y el segundo problema, y es tal vez el problema más importante que tiene hoy en el Perú, es una información publicada en el Financial Times que reporta que una alta autoridad del gobierno de los Estados Unidos, aparentemente Departamento de Estado, ha señalado la preocupación de los Estados Unidos por la presencia de inversiones chinas en el Perú. Y ese es un asunto muy serio, porque lo que señala la nota es que esta preocupación ha sido manifestada al gobierno peruano y que el gobierno peruano no la ha respondido. Y lo que señala este alto funcionario es que el Perú no tiene la capacidad geopolítica de evaluar lo que significa el puerto de Chancay dentro del sistema de defensa chino. China está a punto de controlar a través de diversas empresas, eso hay que decirlo, pero que todas son de propiedad del Estado chino, la energía eléctrica de Lima. En él está vendiendo su parte. Y es posible que pasen a tener capitales chinos el 60% de la distribución de luz del Perú. Además de un megapuerto en Chancay, que es muy importante para el Perú, y hay que hacerlo, no hay discusión sobre eso, ¿no? Pero que puede servir a los intereses de la defensa china en el Pacífico. Nos estamos metiendo con un gigante, pero un gigante de verdad. Y nosotros como Estado peruano, como política peruana, damos la bienvenida a todas las inversiones del mundo. Chinas, rusas, de los Estados Unidos, de España, Canadá, de donde quieran. Pero en este momento el primer inversionista extranjero en el Perú es China. Reitero, y está muy bien, ¿eh? No hay una crítica por eso, pero China tiene que someterse a las reglas del Estado peruano, a las reglas del Estado de Derecho del Estado peruano. Y esa es la preocupación, además de nuestras relaciones con Europa y con Estados Unidos, que manifiestan no ver con buenos ojos la construcción de un megapuerto que pueda servir eventualmente no solo al comercio exterior, sino también a la defensa china. Entonces la Cancillería tiene que hilar muy fino para dar las garantías necesarias de que no es un puerto que operará para intereses de defensa. Esas son las prioridades hoy de la Cancillería: arreglar la situación con Ucrania, dar las tranquilidades a los socios de la OTAN, empezando por Estados Unidos, de que no estamos dando facilidades de defensa al Estado chino. O sea, para ponerlo de una manera muy simple, no nos podemos pelear con la OTAN. Ese es el sentido de un viaje internacional. No hablar en la FAO y conseguir la bendición del Papa. Armado en 24 horas. Salvo que haya una misión secreta y que estos temas de los que estoy hablando no sean los que va a tratar con el presidente de Alemania para que a su vez, y creo que es el canciller de Alemania, no sé si se reúne con el canciller o con el presidente, pero en fin, para que a tu vez como socio importante, ¿no es cierto?, de OTAN establezca las garantías. No lo sé, ¿ok? Pero me parece muy raro. Todo esto es rarísimo. Yo no sé por qué vas a ir a molestar al Papa cuando se está desarrollando el sínodo más importante que va a tener la Iglesia Católica en años. Por 4 semanas. Si quieres para noviembre, ¿eh? Ningún problema. Para diciembre, ya. Te recibimos. Porque tiene que ser esta semana. ¿Dónde está nuestra Cancillería profesional fijando líneas de acción clara frente a los problemas que plantea el mundo? No sé. ¿Cómo tenemos? Tenemos un desaguisado con Ucrania, público y notorio, con un Estado
ofendido por la conducta del Parlamento peruano. Ofendido. Tenemos un problema con China respecto de una información que se filtra, obviamente a propósito, ¿no? Para hacer saber la molestia de los Estados Unidos por la injerencia de capitales chinos en el control de la energía y un puerto muy importante que va a cambiar probablemente toda la dimensión comercial del Pacífico. Es un puerto muy importante que va a desplazar, no se sabe si al Callao, pero sí a otros puertos de Pacífico americano, sobre todo los puertos de Chile y el puerto, digamos, los puertos piensen en la posición geopolítica del Perú dentro del mapa, ¿ok? Estamos al centro. Entonces, hay que discutir estos temas. La señora tiene que ir, que al Papa le dé una agua bendita, y que con eso, como PPK, me salvo. Dina, lamento tener que informarle que 2 meses después de la visita del Papa al Perú, PPK tuvo que renunciar, se vio forzado a renunciar. Y todo empezó, claro, por la pataleta de Keiko Fujimori de haber perdido las elecciones en 2016, culpa de ella, en eso PPK tiene toda la razón, toda la razón. Él fue víctima de Keiko Fujimori, de una conducta obstruccionista sistemática, dolosa, enfermiza casi, de tumbarse ministros, de tumbarse todo, que pensaban como su equipo de gobierno, que trabajaban como su equipo de gobierno, exactamente igual. Tremendo. Así que así está la geopolítica esta mañana, Abel. Vamos a ver qué nos dicen todos los que tienen que hablar. Pero hay más temas que tienen que ver con el Congreso de la República y no me puedo olvidar de esta materia porque si me olvido, tengo acá todo apuntado, ya a esta hora de la mañana uno tiene tantas cosas en la cabeza que comienza a olvidarse de los temas más importantes. Y por supuesto tenemos problemas también judiciales. ¿Qué ha pasado ayer? A ver, la Contraloría ha descubierto que el señor Juan Fernández Gerí, a usted no le suena nada, tiene un nombramiento inadecuado. ¿Quién es el señor Juan Fernández Gerí? Es el fiscal que controla a los fiscales, por ponerlo de alguna manera. A ver, cuando se reforma el sistema de justicia, porque se reforma a raíz del escándalo de los cuellos blancos, se crea justamente en una recomendación de una comisión que se creó para luchar contra la corrupción. ¿Se acuerdan ustedes? Se creó una comisión, hacen un montón de recomendaciones, como 120 recomendaciones. Una de ellas era crear un órgano autónomo, pero dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial, pero autónomo, cuyo jefe es elegido por concurso público, para controlar la conducta funcional, las faltas administrativas, las faltas graves, etcétera, de jueces y fiscales. Muy bien. Se nombró finalmente a esta persona para el Ministerio Público, el señor abogado Juan Fernández Gerí, que era un ex fiscal que se presenta a un concurso público de méritos. Muy bien. El señor gana con los méritos suficientes y resulta que los diplomados que presenta para acreditar su solvencia académica pues son muy dudosos porque son virtuales y los profesores niegan haber dado esos cursos o se superponen en las horas en las que fueron dictados, lo casi imposible que el señor haya llevado esos diplomados a la vez. ¿Ok? Frente a esto, la Contraloría ha denunciado a la Junta Nacional de Justicia esta situación para que esta tome las medidas pertinentes. La Junta Nacional de Justicia ha sacado la siguiente comunicación. A la fecha, la Junta Nacional de Justicia ha tomado conocimiento del informe de acción de oficio posterior sobre el concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Así se llama, Autoridad Nacional de Control.
Y en el Poder Judicial también, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Esto es parte de la reforma. O sea, ya no es la OCMA, sino es un funcionario que por concurso público gana este puesto, tiene autonomía, no es nombrado ni por la Junta de Fiscales Supremos, ni por la Junta o la Corte Suprema, ¿ok? Entonces, el informe indica que como resultado de la acción de oficio posterior practicada a la Junta Nacional de Justicia se ha advertido un hecho con indicio de irregularidad. El informe no establece ni irregularidades ni responsabilidades aún. Recomienda adoptar las acciones que correspondan a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades pertinentes. Al respecto, esto es interesante, es preciso señalar que la Contraloría General de la República participó haciendo control concurrente en el concurso público para la selección de este funcionario. O sea, se le pasó a la Contraloría también revisar, ¿no?, el CV. Al margen de ello, la Junta Nacional de Justicia, atendiendo las recomendaciones del órgano de control, está solicitando todos los informes correspondientes a las áreas técnicas con el fin de tomar las acciones pertinentes. Y acá viene lo que es letal para la alta autoridad de control. Es oportuno mencionar que los documentos presentados por los postulantes en los concursos públicos de méritos tienen carácter de declaración jurada. Se presume su veracidad y son posibles de control posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú mientes en algún documento que has presentado, si tú mientes, estás cometiendo un acto de perjurio, porque son declaración jurada. Y eso es delito. Es falsa declaración en documento administrativo. Y por lo tanto te tienen que remover. Mientras tanto, este mismo personaje continúa las investigaciones y ha abierto investigación ya formalmente contra Abela Barba y José Domingo Pérez por el crimen de señalar que la señora fiscal de la Nación no tenía vela en el entierro el día que llega Toledo al Perú. Nada más dijeron. ¿Y cuál es el rol del fiscal de la Nación? Ninguno, porque ninguno. ¿Qué tal? Por eso les está viendo este señor Fernández Geri, que lamentablemente nombra a la propia Junta Nacional de Justicia, igual que Patricia Benavides, la cuarta mujer más poderosa del Perú, pero en realidad la segunda, porque la primera es Keiko, bueno, no, la tercera se supone como que Dina Boluarte está ahí, ¿no? Es curioso, en la encuesta de mujer, del poder, las tres primeras son mujeres, no, perdón, está Otárola y las tres que siguen son mujeres, pero bueno. Patricia Benavides, presumo que ha estado molesta porque han hablado de ella, y esta Autoridad Nacional de Control ha abierto investigación contra estos fiscales justamente ahora, ya formalizó. Se anunció que lo iba a hacer, ¿no es cierto? Y ya formalizó. Así que las cosas judiciales tampoco están muy tranquilas, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué más sabemos? Que hay una buena noticia. Paolo Ugaz, por fin le archivaron el proceso de lavado de activos. A ver, Paola Ugaz, periodista peruana, ella sí recibida por el Papa, hay gente que la envidia, pero en fin, es una periodista peruana acosada judicialmente, pero sistemáticamente acosada, por publicar información sobre el sodalicio y los crímenes, porque hay crímenes ahí, de abuso sexual contra menores de edad. Y por anunciar un libro, que espero que salga, sobre las finanzas del sodalicio. Finanzas, hay que decirlo, que se han beneficiado del concordato que permite a la organización hacer negocios sin pagar impuestos. Y negocios muy interesantes, como inmobiliarias, cementerios, etc. Muy bien. A partir de que el 2018 Paolo Ugaz anuncia que está haciendo esta investigación, que está próxima a publicar el acoso
judicial ha sido permanente, inconducente, porque jamás la van a llevar a prisión. Su castigo es estar sometida a procesos judiciales. Luciano Revoredo tiene en espera 12 denuncias contra Pablo Ugaz. La misma persona, Luciano Revoredo, candidato de Renovación, cercano a Porqui, en fin. 12. Al fin le archivaron una de lavado de activos que ofrecía como prueba una portada de Expreso. Por eso hay que defenderse de las portadas de Expreso, porque a los fiscales parece que creen que eso es prueba. Deberían escuchar a su presidente, ¿no?, que dice: sobre chisme no se acusa. Bueno, este fue un caso en el cual le abren investigación sobre un chisme. Era un texto de Word, yo escribo Word, que supuestamente era un WhatsApp de Pablo Ugaz. Hay que ser un cretino para creer que un texto de Word es un WhatsApp. Bueno, acá están los intercambios de Pablo Ugaz traficando activos con Odebrecht, una cosa así, lavando activos con Odebrecht. O sea, no puedo creer esta historia. Bueno, finalmente la archivaron. La defensa de Luciano Revoredo atacaba y atacaba y atacaba. Repliqué, lo archivaron, definitiva y totalmente ya. Pero la fiscal de la Nación, ese mismo caso, los mismos hechos, la fiscal de la Nación le ha abierto investigación a Pablo Ugaz por enriquecimiento ilícito, sin ser Pablo Ugaz alta funcionaria del Estado, sin ninguna competencia para la materia. La fiscal de la Nación. Esto es un escándalo, ¿ya? Nada. Es para que sienta el poder. Y como les digo, un sinnúmero de denuncias por difamación, algunas ya archivadas y otras en trámite. Tiene 12, tenía 5 en un momento. Ahora hemos descubierto, porque no las han admitido a trámite todavía, que hay 12 que están en la línea del tiempo. Las van metiendo. Mi consejo ha sido: denúncialos por denuncia calumniosa y pídeles una indemnización por todo lo que has gastado. Porque tiene que presentar peritajes, tiene que presentar cosas que ha tenido que pagar. Además, perseguida por un obispo en Piura. Además, por sus tweets. Entonces, bueno, ayer le archivaron la de lavado de activos. Y la mayoría, les voy a decir, de la Iglesia Católica mira con muchísima preocupación esto. Y el Papa ha demostrado con sus gestos mucho cariño, mucha preocupación, porque, y se lo dijo, a las mujeres periodistas no las pueden perseguir de esta manera. A Ariel Llovera, por supuesto, ya le quieren abrir de nuevo en la vía civil la investigación que no ganaron en la vía penal, para sacarle 1,5 millones de soles. ¿De dónde le van a sacar a Llovera 1,5 millones de soles? No sé. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acoso judicial inconducente. Porque vamos, no van a meter presa pues a Pablo Ugaz si no ha cometido ningún delito. Sería un escándalo, ¿no? El proceso es el castigo, organizado por grupos vinculados a Rafael López Aliaga y a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, pero más que conservadores, a los negocios de personas particulares que están usufructuando el concordato de una manera inadecuada y sobre los que esperamos en algún momento se exprese el Vaticano, después de la investigación que han venido haciendo y que se continúan haciendo. En fin, 8:40, me fui. Hoy día hemos hablado mucho de la Iglesia. Sí. A ver, vamos a la pausa. A la pausa y regresamos para hablar de salud pública. De hablar a fondo, porque los hechos que rodearon el fallecimiento de Hernando Guerra García, claro, plantean una reflexión, por lo menos una reflexión. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Continuamos con
a pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, para ver cómo está el estado de los centros de salud en nuestro país. Adelante, Rosa María. Y antes de ir a la entrevista, simplemente me acaba de llegar ya la nueva exhortación del Papa, Laudate Deum, publicada hoy día de San Francisco de Asís. Porque además hoy empieza el sínodo de obispos y laicos y mujeres que le integran también el sínodo. Y esta exhortación apostólica tiene unas 18 páginas, se envía a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática, ¿ok? Espero que entienda el mundo que hay una crisis climática, ¿no? Porque algunos conservadores, incluso dentro de la Iglesia Católica, he visto por ahí tweets, cosas, ¿no? Dicen que la crisis climática es un invento del globalismo. No, no es un invento del globalismo. Y esta exhortación apostólica habla de la crisis climática. A ver si nuestros católicos locales, que están un poquito sensibles últimamente, comienzan por leer las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco, ¿no? Pero claro, también insultan al Papa por hablar de esto, ¿eh? También, nunca falta. En fin, estamos con el doctor Óscar Ugarte para hablar de salud pública. El día viernes pasado, como ustedes recordarán, el congresista y primer vicepresidente del Perú, Hernando Guerra García, murió por no tener atención médica. Solo Dios sabe, ¿no? Si igual hubieran pasado las cosas. Pero lo cierto es que probablemente un desfibrilador y un técnico que supiera manejarlo hubiera hecho una diferencia. Por lo menos ese era el procedimiento que correspondía. Lo llevaron a un centro de salud en Punta de Bombón. El desfibrilador estaba en la ambulancia, no había quien lo sacara y lo trajera. No le pudieron aplicar, ¿no es cierto?, el masaje cardíaco correspondiente que tiene que hacerse. Supongo que le hicieron CPR, pero no estoy segura. Resucitación cardiopulmonar. Y al ver que no se podía avanzar, lo llevan al hospital de regional, digamos, de Mollendo, de salud, pero que está a 40 minutos de Punta de Bombón por la carretera costanera, que es una carretera asfaltada, pero de todas maneras es mucho tiempo para una persona que está en el medio del trance de un infarto. Ahí los minutos son determinantes. Cuando esto pasa y se anuncia el fallecimiento en la madrugada del viernes, lo primero que todo el mundo se pregunta es, ¿por qué no hubo atención médica? Punta de Bombón tiene 6.500 habitantes, en temporada de veraneo muchísimo más, muchísimo más. Alguien habla de 8.000, 9.000. Entonces, sí justifica tener una atención de 24 horas. No es un pueblo rural donde hay 3 casas. Estamos para hablar justamente de este primer nivel de atención con el doctor Ugarte, que nos acompañó tanto durante la pandemia, donde recordemos, lo primero que se hizo fue cerrar el primer nivel de atención. Una barbaridad que denunciamos acá una y otra vez. Doctor, gracias por estar con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Al contrario, gracias por la invitación. Estás tocando un tema muy sensible, sin duda. A todos nos ha conmocionado. Lamentamos la situación y este deceso. Nuestras condolencias a la familia y a toda la gente cercana. Pero efectivamente, como es común, digamos, la recepción, la evaluación, lo que está poniendo en tela de juicio es nuestro primer nivel de atención, ¿no? Que no es una novedad tampoco. Ya la pandemia lo puso, digamos, en escena, y sobre eso se han planteado diversas alternativas, se implementaron incluso varias de ellas. Lamentablemente después se ha ido desmontando por criterios que tienen que ser nuevamente reevaluados, ¿no?
un poco de literatura internacional, algunos datos que tengo. El 80% de las necesidades de salud de una familia, de una persona, se pueden resolver en un primer nivel de atención bien administrado. ¿Es verdad? Claro, por supuesto. ¿No? Eso es el estándar reconocido a nivel mundial. Lo Exactamente. reconoce la Organización Mundial de la Salud y el Perú no tiene por qué ser una excepción para ello. Entonces, si yo fortalezco mi primer nivel de atención, que me resuelve el 80% de las necesidades de atención de salud, el 20% restante lo puedo tener en hospitales de alta complejidad que van a poder focalizar sus recursos en justamente situaciones críticas. Sin embargo, doctor, las colas que hay en los hospitales de alta complejidad son las colas que podrían haber en cualquier centro de salud de menor jerarquía, porque lo que te dice la gente es que en ese centro de salud de menor jerarquía no lo atiende nadie. Sí, bueno, esa es la realidad. Y es por eso que la población prefiere irse de frente al hospital, ¿no? Ya no va al centro de salud porque ya ha tenido la experiencia, que ha ido o que no están atendiendo en ese momento o que no hay la atención que requiere el especialista o lo que fuere. Eso es lo que tiene que ser revertido, ¿no? Y no es nada del otro mundo, Rosa María. Yo creo que estas recomendaciones que son dadas por la Organización Mundial de la Salud están a la mano, vamos a decirlo, ¿no? ¿Por qué razón? Cuando dices el 80% de la demanda puede ser atendida en el primer nivel, estás diciendo una cosa cierta, porque gran parte de la demanda no es el infarto, pues. Eso ¿No? también se puede atender, pero es que tengan las vacunas los niños en la edad adecuada, el control del peso y talla de los chicos, la atención, por ejemplo, en cosas de salud sexual reproductiva, el control de las gestantes, las atenciones más urgentes y, A digamos, ver, a ver, yo como mamá, diarreas agudas, totalmente. crisis respiratorias, asma, Así eso es. se atiende en el primer nivel, ¿ya? Pero, Indigestiones, y problemas además, digestivos, enfermedades que no son tan sencillas, pero que se puede tener en primer nivel, diabetes, claro. hipertensión arterial, No, eso lo otras puede cosas, hacer un y médico además general, otras que por el medio, digamos, rural, tienen que atenderse, como envenenamientos, por ejemplo, ¿no? claro, Picaduras de insectos, de ese hecho, tipo, o sea, reacciones alérgicas a picaduras de insectos. Eso es muy, o sea, no muy fácil, pero con el entrenamiento debido, se tiene que atender por la urgencia en el primer nivel, así es. ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Significa la necesidad de un equipo multidisciplinario, donde médico es esencial, enfermera, obstetra, un técnico, ese equipo, que es 4 personas, es el que puede resolver ese 80%. Pero claro, lo que pasa es que en muchos centros de primer nivel en el Perú no hay médico. Entonces ya está debilitado el equipo y la capacidad resolutiva que se puede tener, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que garantizar es un equipo. El comercio señaló en una investigación que algo así como 45% de los establecimientos de salud en el Perú no tienen médico. 40% dice, pero es cierto, eso es un montón Un de déficit. montón. Ahora, ¿qué, qué se ha venido haciendo para eso? Desde hace años se ha venido ampliando la capacidad resolutiva con profesionales. Uno de los programas para eso, que tiene 25 años o más, es lo que se llama el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. El El serum. servicio, así es. Claro, pero doctor, ahí los pobres médicos trabajan gratis. No, a ver, ese es el tema. Digamos, hay plazas pagadas
con las remuneraciones equivalentes al médico del primer nivel, o sea, Así es, así es. médicos, enfermeras, etcétera. Hay Lo que plazas. pasa es que en el Serum, y eso lo estamos evaluando este año, es decir, no estamos inventando ni diciendo fue así, no, es ahora. Hay más o menos 20.000 profesionales que se presentan, porque salen de las universidades, digamos, 12.000, 13.000 todos los años. Pero hay un acumulado. Hay otros profesionales de años anteriores que están ahí y que se presentan. O sea, se presentan más o menos 20.000. ¿Y cuántas plazas hay? La mitad. Ese es el gran problema. Entonces, la mitad que no alcanza las plazas le dan lo que le llaman el serum equivalente. Entonces, que haga en las zonas urbanas donde no es prioritario algún trabajo, digamos, de menor... Claro, pero escúcheme, no es pagado. Eso no es pagado, ese es el equivalente. A ver, este es el problema, para que la gente entienda. Sí. El profesional que egresa, que ya es médico, la población a veces los trata como practicantes. No, el señor es médico. No. Son médicos titulados. Exactamente. El Estado lo obliga a entregar un año de su vida laboral a un programa que tiene una remuneración bajísima cuando la tiene. Y si no, está obligado a trabajar gratis para que le den el certificado de que ha cumplido y pueda ser médico. Doctor, dos precisiones, Rosa María. Eso es un abuso. Dos precisiones. El pago a los profesionales Serum no es por debajo de lo que gana cualquier médico en el sistema. ¿Ok? En la escala más baja que recién acaba de salir. De los médicos jóvenes, de los profesionales jóvenes, que no es poco, para el medio, porque está, digamos, alrededor de entre 4.500 y 5.000, que tiene bonos si es que es en zona rural, si es que es en zona de frontera, si es que es en zona de emergencia. Entonces, los profesionales no se quejan por la remuneración, porque esa remuneración es, si él entrase a trabajar... De nuevo, los que tienen remuneración. A eso voy. Pero nosotros tienen cero. El tema, por eso, en ese caso el tema es financiero. Es decir, se amplían las plazas y todos entran. Claro. Porque ha habido años que se logró eso, yo recuerdo cuando fui ministro la primera vez, encontramos 1.300, 1.400 plazas. En esa época egresaban 8.000. Entonces teníamos un bolsón de gente que no entraba. No, además es completamente ilógico. Tú no puedes obligar a una persona para ejercer la medicina a cumplir un requisito para el cual no tiene plaza. Ahora, es la segunda precisión, Rosa María. Claro. No necesariamente es obligatorio. Es decir, es requisito, sí, para tener un puntaje adicional si uno quiere concursar a ser especialista al año siguiente, digamos, ¿no? Bueno, entonces, todos quieren ser especialistas. Pues, eso mismo. Es un requisito que se pone, pero hay muchos que no quieren, ¿eh? Y no hacen y no están prohibidos de nada. Pero sí se pone como requisito para poder orientar, porque si no, nadie va a las zonas rurales. Eso es real. Todo el mundo se queda en las ciudades. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Hay dos estímulos. Uno, que tienen puntaje, tienen 10 puntos más cuando quiere entrar a una especialidad. Entonces la gente obviamente postula, bueno. Y dos, si es que luego quiere trabajar en el Estado, ahí sí le ponen como... Ahí sí. Bueno, pero la mayoría de los médicos, incluso de la medicina privada, siendo joven, saben que tienen que trabajar un tiempo en el Estado porque es ahí donde te formas. Sí, es absolutamente cierto y además es necesario. Es cierto y necesario, o sea, tienes que formarte. El problema de fondo ahí es que no hay las plazas suficientes. Y ese es un problema financiero, o sea, no es que no haya personal, no es que no haya centros puestos. No es que no haya médicos, ok. Vamos a ver. Entonces, ¿Cuántos centros y postas de salud hay a nivel nacional? Más o menos en primer nivel. En el primer nivel son más o menos 15.000 entre Estado
es salud, sector privado. El sector público propiamente son 8.000. O Ok, sea, Ministerio de Salud más gobierno. Minsa. Ya. Pero digamos que tú necesitas 15.000 médicos, porque tienes que tener un médico. Ahora, hay centros un poquito mejores que tienen 3, 4 médicos, porque ofrecen más cosas. Ok. Así es. Supongamos que tengas que tener 20.000 médicos todos los años, pero trabajando en 2 turnos, Sí, porque necesitas las 24 horas. sí. Entonces, más o menos el stock de médicos que necesitarías es 40.000 para el primer nivel de atención. Ok. En ¿Y términos generales, no podemos tener 40.000 médicos para el primer nivel de atención? ahorita no, pero sí debe ser, y esa es parte de lo que se necesita hacer, y no es nada del otro mundo, planificar para que en los próximos años tengamos ese número. Porque ¿cuántos somos actualmente? Somos cerca de 100.000 médicos. No alcanza, pues, doctor. Por eso, somos cerca de 100.000 médicos, pero el grueso está en los hospitales, ¿no es cierto? No. Entonces se necesita una canalización para ese fin. El tema de los recursos humanos en salud es un tema crítico. El déficit que tenemos, se estima, es más o menos un 30 a 35% de lo que hoy existe. Entonces, si nosotros podríamos tener hoy todas las plazas del mundo, ¿ah?, financiadas, y no alcanza con el personal que hay. Entonces, se Ok, pero requiere... si usted me dice que egresan 12.000 médicos todos los años, No. Lo que he dicho son profesionales de la salud. no. Profesionales de la salud. Ok, No todos médicos, son médicos. Médicos son más o menos unos 3.000 los que egresan todos los años. ok, no, Entonces, ahí sí hay un problema. porque tenemos médicos, tenemos enfermeras, que es un poco más que médicos, obstetras y otras profesiones. ¿Ok? Claro, pero Entonces, a ver, yo puedo entrenar a una obstetra para hacer muchas cosas, pero no me va a manejar un infarto. no. Por eso es un equipo, ¿no? Porque la obstetra sí resuelve ¿qué? La atención de partos normales. Claro, todos los partos Claro, también lo normales, puede hacer el médico, pero ahí tenemos un profesional que se encarga de eso. La exacto, enfermera, ¿qué cosa puede hacer? El control de la anemia, el control de las vacunaciones, normales, o sea, ese equipo, ¿no es cierto? El médico es insustituible en las cosas que son propias de los médicos. claro. Pero lo ideal es tener equipo las 24 horas. Pero quería rematar una idea, Rosa María, y es que lo que se necesita, y eso es parte de lo que también es posible hacer, es el plan para que no ahorita, no el próximo año, pero para que en los próximos 5 o 6 años sí podamos tener los profesionales que el Perú necesita, no solo en cantidad, sino el perfil profesional para poder atender estas cosas que son No, y además que la atención sea todos los días. 24 horas al día, necesitas 2 turnos Sí, o 3, porque además por la ley perdón, 4, porque la ley del trabajo médico establece que el turno del médico es de 6 horas, es sí. 4 turnos. 4. Pero eso también se puede resolver y los gremios, no solo los médicos, han planteado desde hace tiempo que se requiere una norma que la puede dar el Congreso, lo de las plazas también lo puede dar el Congreso, darle más recursos para el 2024. Se está aprobando antes del 30 de noviembre el presupuesto 2024, ahí hay que meter ya estas soluciones. Pero hay una norma en el Estado en general que dice que no se puede tener doble percepción. Así es. Entonces, si uno trabaja En el salud y en Minsa. no puede, ¿no es cierto? No puede. Bueno, sí se podría, si es que se autoriza y el mismo número de profesionales rinde 50% Pero más. doctor, ahí pues estás desnaturalizando la ley de trabajo médico. Pues la ley de trabajo médico presume que el médico no puede trabajar más de 6 horas diarias. No, lo que dice es que no puede en el Estado, pero todos los médicos trabajan 6, 8 horas y más. No, trabajan 12 horas, pues se van a su consultorio privado. Exactamente, por eso, o sea que puede trabajar, no es que no pueda trabajar,
trabajar en los términos legales con las remuneraciones adecuadas. Mire, doctor, Habría que garantizar. esa jornada de 6 horas es como la solución 2x1 de la Policía Nacional. Es decir, como al médico lo voy a pagar poco, porque no lo voy a pagar mucho, le permito que tenga otro trabajo en el sector privado donde pueda completar sus recursos. Bueno, Lamentablemente, esa es la verdad. Bueno, eso es parte. Lo lógico sería de lo que ponerle tiene que una ser. jornada de 8 horas, como todo el mundo, ¿no es cierto? Y que tenga mejor sueldo. Pero eso es parte de lo que hay que hacer, sin duda. Eso sí es priorizar el sector salud con remuneraciones adecuadas para garantizar lo que sucede en todos los países desarrollados, ¿no? El médico trabaja sus horas en su centro de trabajo y no necesita otra remuneración. Entonces, lo que le dices es cierto. Las remuneraciones tienen que ser fortalecidas, no solo para resolver las necesidades, sino para ser un atractivo que retiene al personal en su centro de trabajo, en su localidad, y no que tenga que estar viajando los fines de semana para ganar un poco más en otras ciudades. Usted ha sido ministro de Salud y me imagino que también pidió ampliaciones de plazas cuando fue ministro. Y conseguimos, pero la proporción de crecimiento ha sido menor a la necesaria. Ok. ¿Cuánta plata se necesita para duplicar la atención? O sea, ahorita tenemos 40%, digamos que 60%, necesitamos más que duplicar. ¿De cuánta plata estamos hablando al año? A ver, para dar 24 horas de atención en todo el primer nivel con médicos. ¿Cuánta plata es? A ver, grosso modo, ¿eh? El presupuesto del 2023 de todo el sector salud, o sea, todo el sector público que incluye ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, en salud, es 30.000 millones de soles. 30.000 millones, así está terminando el presupuesto. ¿Ok? De eso, ¿cuánto se destina a recurso humano? Es más o menos el 40%. El 40%. ¿Ah, sí? Pero es poquísimo. Bueno, se dice que todo se gasta en recursos, no es cierto. Es el 40%. De ese 40%, el 75% es trabajo asistencial, ¿eh? Porque yo he escuchado ahí algunos que dicen, no, son burócratas, es todo administrativo, no es cierto. El 75% es personal asistencial. Por lo tanto, si echamos cifras de 30.000 millones, el 40% de eso es 12 mil millones. Más o menos, de 12.000, efectivamente. Si usted tiene que duplicar el número de médicos, necesita 12 mil millones de soles más. Sí, grosso modo. Que tampoco tiene que ser todo a la vez, ¿no es cierto? No, pero estamos hablando de esa cifra. Y como además se puede flexibilizar para que puedan haber trabajos complementarios, qué sé yo, es llegar a esa cifra. ¿Eso es factible con la economía del país? Sí, es factible. Yo digo tajantemente sí. El presupuesto general de la República que está proyectándose para el 2024 es 240.000 millones. Por eso estaba pensando en eso. Entonces, cuando decimos priorizar salud, no tiene que crecer el presupuesto general de la República, sino no hay de dónde. Uno puede dar más aquí y un poquito menos allá, ¿no es cierto? Esa es la tarea que tiene el Congreso ahora. Y el MEF, o sea, tienes que decir al MEF, mira, si no quieres que la gente se te muera, es así de simple. Sí. Tienes que ponerle atención médica las 24 horas del día. Es elemental. Y además, a la larga, te va a salir mucho más barato. Lógico. ¿Por qué? Eso es lo que hay que explicarle al MEF. ¿Por qué te va a salir más barato? Porque atender a una persona en el primer nivel de atención y resolvérselo ahí, es más barato. te sale mucho más barato y preventivamente, muchísimo más barato prevenir que tener que curar después. Bueno, ese es el acento que tiene que ser, porque el primer nivel de atención, su principal característica es que es preventivo y promocional. Claro. También cura, pero su fundamental tarea es ser preventiva. Yo mencionaba antes, cuando tú hacías la recopilación de qué casos se atienden, casos que podrían parecer complejos,
un diabético Ah, o alguien que tiene hipertensión arterial. Bueno, si a ese se lo controla en el primer nivel, no va a tener complicaciones como, por ejemplo, insuficiencia renal, claro, tú lo que cuando controlas en el ya primer pasa al nivel. hospital es Claro, carísimo. le das medicación, lo controlas, le haces, regresa usted el mes que viene y hay un nutricionista que habla con él y le dice, vamos a hacer una dieta, señor, para que usted mejore, ¿no? Así Y le es. da su dieta, se va a su casa, de repente la cumple, entonces ya no va a ir con un problema complicado. Exactamente. Y la complicación, eh, en el caso, por ejemplo, de la diabetes e hipertensión arterial, ya no digamos cáncer, ¿no? Pero de las cosas complejas, eh, una atención de un diabético en la fase inicial y para controlarse y que no se complique es relativamente económica, Claro. porque los No, medicamentos además, también además son económicos. el otro tema, doctor, es que el primer nivel te permite hacer campañas. Así es. Campaña de vacunación, campaña de, no sé, Papá Nicolau, campaña de dermatólogo llega al pueblo y vamos a revisar los lunares a todo el pueblo en todo el fin de semana. Entonces Además, te permite hacer campañas, cosa pero que sobre la si no hay, base de algo que el primer nivel puede hacer, que conoce a su población. exactamente. Lo conoce desde que nace, lo conocen a los niños, las vacunas que Ahora, tienen, que no tienen, el tema etc. ahí, doctor, lamentablemente eso sí que como los médicos rotan, porque la mayoría son nuevos, tienes que tener a alguien que te haga unas buenas historias clínicas, que esas se mantengan ahí, que se conozca el niño desde que nace, todo su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa Sí. parte administrativa también está bastante descuidada. Bueno, eso también se sabe qué hacer, ¿no? Lo Claro primero, que se sabe qué hacer. el primer reto es esto de la historia clínica electrónica, que es la mejor forma de tener a la mano, en este caso que estamos hablando, no solo la historia clínica de los que viven en Punta de Bombón, sino si se transfiere al otro hospital, que además no era del ministerio, sino de la Seguridad Social, igualito con la misma historia electrónica, se le envía y tiene la información. Entonces, eso está a la mano, la tecnología lo permite. Los recursos para eso no son enormes. La propia pandemia demostró que se podía. Muchos pacientes se atendían con telemedicina, Claro. Ahora, distancia. doctor, esto es el primer nivel, yo quería centrarme en este, pero hay otros países, obviamente con más recursos y más desarrollados, donde te dicen, mira, tú estás en una zona rural, pensemos en Australia, Nueva Zelanda, amplias zonas rurales, pero si te pasa algo, yo te puedo poner un helicóptero y evacuarte a toda velocidad a un Así, centro de especialización. así O es. sea, si tú no le puedes dar al ciudadano atención en el lugar en el que está, porque no es rentable pues, poner un hospital en una gigantesca, un área rural donde no hay nadie, por lo menos le puedo garantizar al ciudadano que lo puedo evacuar a velocidad. Así es. Esa noche en Punta de Bombón son los mismos amigos los que meten en el carro a Hernando García. O sea, no hay una ambulancia, no ni un helicóptero, una ambulancia. Entonces, ¿de qué capacidad de referencia estamos hablando si no tengo la capacidad de evacuar a gente gravemente herida que necesita atención médica? Mira, Rosa María, en la conversación que estamos teniendo se han señalado por lo menos 4 elementos que son centrales para responder tu pregunta. Primero, el recurso humano, ¿no es cierto? Entonces, que solo daba para 12 horas, bueno, lo que significa es que requiere un número equivalente para tener las 24 horas. Primero. En segundo, tiene que tener la capacidad de diagnóstico ahí, ¿no es cierto? Análisis laboratorio inmediato. Tercero, tiene que tener los insumos, medicamentos y demás. Todo eso es perfectible, entonces eso es fácil de hacer. Y cuarto es esta posibilidad de que con los recursos ahí existentes humanos, nomás apelando a la telemedicina, desde un centro especializado le pueden decir al médico general que está ahí atendiendo cómo usa el desfibrilador, cómo actúa, cómo se hacen los masajes y lo sacan del cuadro Claro. agudo.
A eso hay que añadirle lo que tú estás mencionando, capacidad de transporte, ¿no es cierto? Que puede ser ambulancias, en eso se ha ampliado en el país, pero es insuficiente aún, y de lo que carecemos es de ambulancias aéreas. Eso No sí, tenemos. no Mire usted el drama para sacar a los médicos de Iquitos durante la pandemia. Yo he sido testigo, Rosa María, porque como recordarás, yo estuve ahí. Y estando allá, el premier me llamó para encargarme que yo organice el transporte. No es sencillo porque un paciente cualquiera viene sentado en un avión, pero un paciente delicado como eran los pacientes de UCI y queríamos recuperar a los médicos, enfermeras que estaban en UCI, traerlos a los hospitales de Lima, solo se puede hacer porque está entubado. Entonces uno no lo puede desentubar, meterlo a un avión y traerlo, porque se muere a los 5 minutos. Entonces había que meterlo en un avión donde había capacidad de entubamiento, o sea que tenía una UCI en el avión. No hay, pues. Solo teníamos un avión que es privado, una empresa privada que puso a disposición y pudimos evacuar más o menos 70 en los 20 días. Pero yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Claro, bueno, eso se necesita tener. Entonces, claro, dicen, pero es una capacidad resolutiva que está ahí ociosa porque no se necesita permanentemente. Bueno, pero cuando se necesita salva vidas, pues. Claro. Entonces, eso es parte de lo que se requiere planificar como inversión. Yo tuve oportunidad, comento al paso, el año 2010 era ministro, se produjo el terremoto en Chile, en Concepción, que fue tremendo. Claro. Entonces, nos fuimos con una brigada de médicos, enfermeras, llevando un hospital de campaña. Bueno, la capacidad de transporte y de movilización que hay en Chile me dejó pasmado. Claro. Tremendo. Y simplemente porque han decidido invertir en salud. Entonces, ¿cómo se llama? Helicópteros, aviones de diversos tamaños. Claro. De la Fuerza Aérea, pero que permiten utilizarlo Claro, por último, que sean de la Fuerza Aérea no es ningún problema, pero que la Fuerza Aérea los tenga a disposición. Y hay que hablar también de un hecho que es importante. La exgobernadora de Arequipa, allá se me ha ido el nombre, Yamila Osorio. Yamila Osorio, ha contado que durante su gestión como gobernador regional hizo un convenio con la empresa Southern para que ISLAI, todos los centros de atención de salud de ISLAI, atendieran en la provincia las 24 horas. Ellos ponían la diferencia, pagaban la diferencia y había atención médica las 24 horas del día en todos los establecimientos de salud de la provincia de ISLAI, en todos sus distritos. Cuando llega el siguiente gobernador, no le gusta el convenio, pues, y decide romperlo, pues, y ya no hay atención. Por razones ideológicas. Entonces, si tienes incluso la posibilidad de obtener una mejoría para tu población, ¿cómo es posible que la desprecies? O sea, es algo que yo ni siquiera puedo entender. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Desde el punto de vista político, por la razón que fuere, es una barbaridad. Y además es inhumano. Yo he sido ministro también el año 2021, en el periodo que se intentaba vacunar, recordarás, conseguir las vacunas, etcétera, después del llamado vacunagate que descubrimos y denunciamos. Bueno, las empresas, como se recordará, decían, dennos la autorización para que nosotros comprar, nosotros importamos, el Estado no sabe hacer eso, nosotros dijimos, no es tan sencillo, porque los laboratorios que producen no le están vendiendo a las empresas, le venden a los estados. Ok. Y demostramos que sí podíamos, y se adquirieron la vacuna. No, y yo creo que ahí hay muchos empresarios que han hecho una culpa. Mucha gente me ha dicho, no, yo no sabía. A eso voy. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta que sí se podía, cambiaron de actitud. Y de actitud, y me pareció excelente. Los primeros fueron Antamina.
Claro. Entonces, la empresa Antamina, que era una de las que reclamaba, dijo, ok, nos ponemos a la orden, vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Salud y con el gobierno regional de Ancash, Claro. y nosotros le ponemos las brigadas que les faltan, los transportes, las camionetas, etcétera, y completamos la cadena de frío. Excelente. Por eso Ancash ha sido uno de los departamentos que tuvo mayor cobertura, porque hubo esta articulación con el sector No, y salud. luego el Banco de Crédito puso el Vacunacar, ¿no es Aquí cierto? en el clima, pero me iba a referir a Sauder, Claro. porque Sauder dijo lo mismo y dijo con un adicional, además que lo podía hacer, nosotros ponemos el oxígeno, porque podemos, ellos usan el oxígeno industrial, pusieron una planta que lo transformaba en medicinal y dijeron, nos encargamos de Arequipa, Moquegua, Tacna. Perfecto, se firmó un convenio con el Ministerio de Salud. Pero lo terrible, doctor, usted sabe que esa oferta se hizo casi desde el primer día. Y el gobierno de Vizcarra no se las aceptó. Fue una barbaridad. Bueno, con el presidente Sagasti se aceptó. Se hizo, fuimos a Hilo, ahí se firmó el convenio y todo. Entonces, cuando hay participación efectivamente de las empresas, pero en general de la sociedad civil, y ahí Claro. vamos a hablar de las grandes también, empresas pequeñas, medianas, todo el mundo está en disposición de apoyar, las cosas se resuelven. Si por decisiones políticas eso luego se deja de lado, es una barbaridad, pues. Eso hay que decirlo claramente. No, lo que pasa es que creo que la opinión pública, la élite de Lima, normalmente que no ha llevado a sus hijos a vacunar una campaña pública, no tiene idea de lo bien que el Estado vacuna. Yo le decía en este programa a la gente, miren, si hay una cosa que el Ministerio de Salud sí hace bien, es vacunar. Y lo hace 50 años. Tiene tradición vacunando, somos grandes vacunadores. Ahora, quienes no lo sabían o no creían, sí se convencieron durante la vacuna contra el COVID. Porque sí, ahí se demostró que todo... No, el 2021, cuando al final del año el 85% de la población estaba vacunada, ya se dieron cuenta de que sí. Exactamente. Que había un error de apreciación. Pero además fue una acción... ¿Quién ponía la vacuna? Es el Estado. Porque el Estado... Gratis. Gratis, sí. ¿Y quiénes aplicaban? Bueno, Ministerio de Salud, con gobiernos regionales, es salud, porque el Estado también les daba, las sanidades, las Fuerzas Armadas y policiales, y muchas clínicas se sumaron. También. Muchísimas. Y vacunaron, y el sector privado se plegó también, y es una de las veces que ha funcionado mejor esta articulación, que es una de las grandes necesidades que tiene nuestro sistema. Pues, al principio había que vacunar en 6 meses a 25 millones de personas. Y se hizo. Sí, es factible. A todos los adultos se les vacuna aproximadamente en 6 meses, ¿no? Entre marzo y, creo que octubre o noviembre, todos los adultos, y de ahí de noviembre a diciembre todos los menores. Así es. Pero sí es factible, o sea, esto que estamos hablando ahorita, si se ha dejado de lado un convenio como el que había con Sauder, bueno, eso tiene que ser restituido inmediatamente, si es que Sauder está, digamos, en disposición de hacerlo. Pero ahí no se puede ser dogmático, ¿no es cierto? Claro. En la aplicación de ideas políticas, cuando lo que se requiere es participación de todo el mundo. No, y porque al final de lo que se trata es de salvar vidas, ¿no? Al final, ese es el tema. Doctor, muchas gracias, nos ha acabado el tiempo, pero creo que las líneas de lo que hay que hacer están perfectamente claras. Yo le digo siempre, todos sabemos lo que hay que hacer. Hay la plata para hacerlo. La pregunta es por qué no se hace. Bueno, creo que es decisión política y yo estoy seguro que va a haber amplia participación de todos los actores que deben estar involucrados. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que despedir y nos encontramos nuevamente el día de mañana. Así es. Hasta mañana y estamos atentos a si le dan el permiso a la señora Boluarte el día de hoy. Se lo van a dar de todas maneras. Porque además yo creo que Lautaro necesita gobernar con más tranquilidad. Entonces, cuando ya se va de viaje, él gobierna tranquilo. Ya. Debe ser por eso. Mejor que viaje bastante, así. Lautaro es nuestro presidente y ya está.
Listo. Solucionado. Solucionado. Así. Ahora nos van a decir que va a despachar desde el avión 12 horas para allá y 12 horas para acá. Vas a ver. Vas a ver. Pero ahí no puede ir con el avión presidencial porque no tiene autonomía de vuelo tanta. Podría ir saltando, ¿no? Pero yo creo que se va nomás en su avión comercial, ¿no? Entonces la van a atender muy bien. Pues. Muy bien, Abel. Nos vemos. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias por la sintonía. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.